Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Una familia grande, como la familia de Jacob o algunas otras familias donde hay una cantidad de hijos bastante considerable, pues los hijos tienen diferentes características, se aman por diferentes cosas. Para Jacob, todos sus hijos habían llegado de una forma especial. Los amaba. ¿Por qué? Porque eran bendiciones de Dios que habían llegado a su vida. Y cada hijo presentaba un desafío, presentaba un trato diferente, presentaba una personalidad diferente. Pero Jacob tenía una experiencia que es su propia persona cuando él creció con su hermano Esaú. Y de qué manera él fue cuidado y tratado por su madre para cuidar lo que Dios había dicho sobre la promesa que Dios había dado a Abraham y luego dio a Isaac y vino a ser parte de la vida de Jacob. Una de las cosas que Jacob se preocupaba era ¿qué pasaría después de que él partiera de este mundo? Entonces puso su énfasis en enfocarse para conocer a sus hijos y de qué manera Dios tenía, digamos, la proyección para conservar su promesa y quién iba a ser la persona de los hijos de él, donde iba a ser aquel que iba a llevar o cuidar de la familia para que fuera protegida y que la promesa de Dios se desarrollara en la familia. Así es que Jacob tenía 12 hijos y debía de observarlos a todos. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y hoy estaremos empezando a estudiar en el libro de Génesis capítulo 37, que es la historia de los hijos de Jacob. Y vamos a mirar cómo se desarrollan los temas de los hijos y de qué manera Dios prepara el camino para que la promesa continúe a través de la historia y a través de esta familia que Dios escogió, y traer bendición para todas las familias de la tierra, que era lo que había dicho desde Abraham. De hecho, desde Génesis, lo que le dijo a la misma serpiente, que de la mujer vendría la simiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Pues hoy vamos a dar lectura en el capítulo 37, versículo 1 de Génesis, y estamos leyendo la versión Reina Valera, y vamos a tratar de cubrir este capítulo en 2 videos. Así es que, capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Bueno, aquí se nos indica que él no se fue para ningún monte, no se fue para el lado de ningún familiar. Él se quedó en la tierra de Canaán. Eran peregrinos, todavía no eran realmente poseedores, dueños de aquella tierra. Mas, sin embargo, tenían la promesa de Dios de que un día sería de ellos, y Dios ya había dicho a Abraham que iban a pasar años. Entonces Jacob necesitaba saber cómo iba a ser Dios para que él se moviera en la dirección correcta, como lo hizo su madre, como ocurrió en su vida, cuando Dios lo declaró y su madre le cuidó y lo educó, y las características de Jacob enseñaban que él era el indicado. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho con esa elección que Dios hizo desde el vientre de su madre. Ahora Jacob observaba a todos sus hijos
habitaba en la tierra de Canaán, todos ellos eran pastores, y observaba quién era la persona indicada de aquellos hijos de él. ¿Por qué? Porque la promesa necesitaba seguir, y Jacob pues iba a ubicar a alguien especial. Y el versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Notemos, la Biblia nombra aquí a José como el primer hijo. No dice que es el mayor, pero es al primero que nombra. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando empieza nombrando a una persona, es por el acontecimiento importante de aquella persona, lo que va a ocurrir o lo que va a hacer, y especialmente en la genealogía de la promesa de Dios. Porque entonces podemos notar que aquí José va a tomar la primacía, va a tomar un lugar de liderazgo por algo que va a acontecer bajo la mano de Dios, bajo el control de Dios. Pero recordemos que Dios no produce, ni practica, ni provoca la maldad. Así es que Dios tiene una promesa y tiene una manera de hacer las cosas agradable, perfecta, correcta, justa. Y las injusticias de los hombres nada tienen que ver con las justicias de Dios. Son contrarias, y Dios no usa ni provoca las injusticias y la maldad del hombre para llevar a cabo sus planes. Eso no quiere decir que la maldad de las personas van a parar los planes de Dios. No. Pero tampoco quiere decir que Dios va a usar las maldades de las personas para producir o llevar a cabo sus planes. No es así. Dios no usa ni necesita la maldad. Así es que aquí se nombra primero a José. ¿Por qué? Porque José va a tomar la primacía, va a tomar el lugar primero, no porque sea el mayor, sino porque él va a ser la persona especial que Dios va a escoger en esta historia para proteger la promesa, y que la misma familia de la promesa, que es la familia de Jacob y todos sus hermanos, sean protegidos dentro del tiempo y los años que siguen en la historia bíblica. José tenía unas características. Él era pastor, ¿verdad? Se juntaba con sus hermanos, con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, que eran las siervas ¿verdad? Pues de las dos mujeres, de las dos esposas de Jacob. Bila había sido sierva de Raquel, que ya había fallecido, y Silpa era sierva de Lea. Así es que dice que José daba cuenta a su padre de la mala fama de ellos. No era un chismoso, no podemos tomar esto como un chismoso, porque de hecho el ser chismoso es una enseñanza contraria a las enseñanzas bíblicas. Realmente aquí habla, primero tenemos que entender que dice la mala fama de ellos, lo cual entendemos que ellos producían, los hermanos de José producían cosas equivocadas, tomaban malas decisiones y tenían una mala actitud. Pero José era diferente que ellos, y José, siendo uno de los más pequeños de la familia, informaba a su padre de aquellas cosas que eran equivocadas, no porque fuera chismoso, sino por el interés que tenía José de ser correcto en todos los aspectos y que su padre supiera la verdad. Entonces no está aquí tomando el primer lugar por ser una persona chismosa, sino por ser una persona correcta. Estoy hablando de José, una persona correcta que informaba
a su padre de aquellas cosas equivocadas y erradas, aquellas decisiones que hacían malamente sus hermanos. Y por supuesto, a ningunos hermanos, cuando les dice a su padre otro hermano lo que han hecho, les va a agradar. Eso es antes y hoy. Cualquier familia que tenga diferentes hijos, cuando uno de los hijos les dice a su padre o a su madre las cosas equivocadas que están haciendo el resto de los hermanos, pues no les va a agradar. Y esto es lo que va a ocurrir aquí en esta historia. Así es que el versículo 3 nos dice, y amaba Israel. Recuerden, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Aquí dice, llamaba Israel, ¿a quién? A José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Cuando la palabra de Dios dice amaba más a José que a sus hijos, no está diciendo tampoco que aborrecía a sus otros hijos. Pero entiéndase que cuando en una familia a los pequeños o a los más jóvenes se protegen más que a los más adultos. Desde ese punto de vista, Jacob protegía y enseñaba más detenidamente a José. Recuerden, Benjamín es un pequeñín, es un niño. José está a la orden del padre, a la orden de Jacob o Israel, y entonces dice que Jacob amaba más a José que a sus hermanos, pero en el aspecto de que José era más propenso a ser obediente, a tomar razonamientos justos y llevar a cuentas verdaderas a su padre de todo lo que acontecía. Eso es importante porque aquí hay una gran diferencia entre no amar a unos hijos o realmente poner la atención a aquel hijo que siempre dice la verdad y que lo que nos va a decir es que el resto de sus hermanos está teniendo un comportamiento no del todo bueno. Entonces, pues José tenía características especiales y Jacob observaba todo eso y era la persona donde Jacob iba a invertir tiempo de tal manera que la promesa de Dios fuera protegida y que fuera transmitida y fuera llevada a cabo de José. Aquí el asunto es la inversión de tiempo con relación a la promesa hacia José que Jacob hace. Eso es lo más importante de toda la genealogía de la promesa, es de qué manera se va a transmitir de una generación a otra la promesa. Y aquí miramos entonces que el más amado, el más cuidado, el más instruido, el que era más leal a su padre, el que llevaba las cuentas correctas a su padre y que le decía la verdad, era José. Entonces desde ese aspecto, desde ese punto de vista, pues Jacob tenía más confianza con José. Entonces el amor era más visible hacia José, pero no dice que no amaba a sus otros hijos. Dice que amaba más a José por la confianza, repito, y por la dedicación a José de agradar a su padre. Y se requieren hijos que sean leales a las enseñanzas de los padres. Y José era leal. Versículo 4. Pero sus hermanos pues miraban esto y era algo desagradable. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba. Así dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, porque ellos reaccionaban, ellos no podían entender. Este es algo que en muchas familias es comúnmente. Muchos hermanos que son adultos o fueron los primeros piensan que no son tan amados como los pequeños, pero no era así en este caso. Recuerden,
Jacob ama a todos sus hijos y lo va a mostrar en cada una de las enseñanzas y en cada una de las bendiciones que da a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es especial. Pero el asunto que José tiene unas características especiales que son necesarias y él se recuerda muy bien. Jacob fue una persona distinta a Esaú. Él sabía lo que era tomar decisiones equivocadas y acertadas. Él mismo se había equivocado en alguna ocasión. Y José, al recibir este cariño, esta confianza de su padre, pues no era bien visto por sus hermanos. Y sus hermanos reaccionaron a este aspecto de cariño y confianza que tenía Jacob hacia José. Y dice que al mirar esto, lo aborrecían. O sea, que si era su hermano, sí lo amaban como hermano, pero no aceptaban lo que José hacía, de decirle todo a su padre y cómo su padre le daba la confianza y se sentía más amor por José que por ellos. Y dice que ellos no podían hablarle pacíficamente, lo cual significa que ellos no sentían confianza o libertad de desenvolverse cuando José estaba presente. ¿Por qué? Porque sabían que cualquier cosa que ellos hacían, él le iba a decir a su padre. Entonces, no les agradaba cuando José estaba. No querían que mirara él lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque iba y les decía todo a su padre. Entonces tenían cierto aborrecimiento, no lo querían cercas. Eso no era algo agradable para Dios, porque ellos deberían de amar a su hermano porque era de los más pequeños, mas sin embargo, por estas características de José, no era bien visto a los ojos de sus hermanos mayores. Y en el versículo 5 nos habla de otra característica que tenía José, como una señal de Dios de que algo estaba ocurriendo en la vida de José, que estaba relacionado a la promesa de Dios. Y Jacob tiene sus dudas, pero tiene bien ubicado a José, en el cual está invirtiendo tiempo y enseñanza. Y dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Miren, José soñó un sueño y se los contó a sus hermanos, y cuando se los contó, ellos rechazaron más a José. No les agradó tampoco el sueño. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa contrariedad contra José, porque José era una persona diferente, buscaba y pretendía cosas muy correctas y ponía atención en cosas que ellos no ponían atención. Entonces, cuando José les cuenta un sueño, ellos lo aborrecieron más. Observen esa palabra, más. Versículo 6, y él les dijo, oíd pues este sueño que he soñado. Y les cuenta el sueño. ¿Cuál era su sueño? Versículo 7, he aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Este es el sueño. Versículo 8, la reacción de ellos es, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Mas sin embargo, si ustedes notan aquí, José les cuenta un sueño. Ellos mismos lo interpretan, lo cual significa que ellos tenían entendimiento. José era una persona distinguida, era una persona amada por las características, y su padre hasta lo vistió diferente con una túnica de colores que él mismo le hizo. Pero también había un tipo de sueños en el que él no les dio la interpretación, solamente se los platicó. Sus hermanos mismos hicieron la pregunta, ¿reinarás
¿tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Ellos mismos habían entendido que aquellos sueños eran un poquito proféticos, por así decirlo, y que señalaban a José como un líder. Pero en lugar de entenderlo y aceptarlo, que es lo que debe de hacer cualquier persona, familiar, hermano, cuando una persona, un hermano llega a algo de Dios, debe de respetar aquello de Dios y inclusive someterse a Dios y someterse a aquel don o aquel regalo de Dios a la familia. Ismael debió de haberse quedado bajo Isaac en su historia, no se quedó. Esaú debió de haberse quedado bajo Jacob, pero tampoco Esaú se quedó. Recuerden eso. Ahora José está tomando la primacía, el papel principal o el liderazgo, o es la persona que Dios va a usar para un proyecto especial que él tiene, porque Dios conoce el futuro. Recuerden, Dios elige con un conocimiento del futuro perfecto y para un trabajo específico. Pero ellos, sabiendo y entendiendo que aquel sueño tenía una característica especial donde se señalaba que José iba a tener un papel muy especial y distinguido, pues ya no se trataba nada más de que Jacob lo estaba distinguiendo porque era una persona distinta, sino que lo mismo entendimiento de sus hermanos decían, como que va a reinar sobre nosotros, y eso no puede ser. Entonces, en lugar de someterse a esa profecía, ellos lo aborrecieron más. O sea, renegaron más contra él a causa de sus sueños. ¿Y por qué dice a causa de sus sueños? Porque quizás fueron más sueños que uno. Y aquí la historia por lo menos nos cuenta dos. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí, he soñado otro sueño. He aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Observa el sueño. He aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Aquí el sueño es más directo. Aquí claramente el sueño que él tiene es 11 estrellas. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinan hacia mí, dice José. Este sueño era más directo, era más personal e indicaba sobre quién se iban a inclinar las estrellas, el sol y la luna y las 11 estrellas. Y dice el 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pues con este sueño hasta Jacob estaba sorprendido, porque él entendía, observen, entendía que José era muy especial y que José era el indicado que iba a cuidar de muchas cosas por su rectitud que él tenía y por ser una persona veraz, de confianza hacia él. Pero cuando Jacob escucha esto, él se recuerda eso, algo muy importante. Se recuerda que en su vida él había sido señalado como la persona que Dios eligió para llevar la promesa, pero su hermano Esaú y su padre nunca se inclinaron a él. Nunca estuvieron postrados delante de él. Eso es importante. Entonces, esta nueva información que llega a Jacob también lo sorprende. Y también dice: ¿acaso yo y tus hermanos vamos a inclinarnos hacia ti? ¿Nos vamos a postrarnos en tierra hacia ti, ante ti? Versículo 11. Y sus hermanos le tenían, observa, envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículo 11 dice que sus hermanos le tenían envidia y Jacobo, su padre, meditaba en esto. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? La envidia que sentían notablemente
nadie envidia algo a alguien que no tiene. La envidia es un producto de mirar que alguien tiene algo en él y que puede ocurrir verdaderamente. Entonces, la envidia que tenían los hermanos está en base de que aquello estaba propenso a ser real por las características de José. Entiéndase eso. Si no hubiera ninguna característica de que fuese posible lo que ellos miraban y que lo entendían así, no tendrían por qué envidiar nada. Si José era un muchacho de 17 años, que no eran ciertos sus sueños y que sus características no eran las mejores, pues ellos no iban a tener envidia, lo iban a tomar con un muchacho que simplemente habla de lo que sueña. Pero ellos entienden que hay características en él que son apropiadas, por lo cual su padre lo educa e invierte tiempo y hasta lo trata diferente, y que sus sueños tienen una indicación que ellos mismos entienden. Lo entendieron cuando les platicó el primero y ahora lo entendieron y llegaron a tener envidia. ¿Por qué? Porque había realidad en aquellos sueños. Entonces, cuando Jacob entendió que aquello estaba visiblemente propenso a hacerse realidad, él no sabía cuándo, pero ¿qué dice? Que su padre meditaba en esto. ¿Qué significa esto? Que él se tomó el tiempo, Jacob, para entender lo que Dios quería hacer en la vida de José. Eso es la meditación. Cuando un hombre de Dios medita, no está meditando nada más en pasajes de la vida que ocurren a la ligera. No, estos hombres meditaban como Isaac también meditaba. Recuerden, cuando recibió a Rebeca como esposa, él estaba en el campo en la tarde meditando. Entonces, igual Jacob estaba meditando qué era lo que Dios tenía para José, porque era algo muy importante. Su sueño y las características de él eran muy especiales. Lo va a mostrar en toda su vida. José no empezó a ser inteligente cuando estaba en Egipto. Él fue inteligente y especial y distinguido siempre. Recuerden, ese es el motivo por lo cual sus hermanos le tienen envidia. No debían de tenerle envidia, debían de tener agradecimiento a Dios por tener un hermano tan distinguido. Pero ellos no entendían así. ¿Por qué? Porque tenían muchas decisiones equivocadas en su vida. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Recuerden, se fueron a aquella ciudad donde fue violada su hermana Dina. Y que esa parte de Siquem, realmente ellos ya tenían cierto dominio sobre ese terreno, porque la Biblia nos va a enseñar que ellos realmente estaban establecidos cerca de Siquem. Y recuerden, Siquem fue una ciudad que fue tomada por ellos, y ellos educaron, ayudaron o libertaron. Primero los cautivaron, pero les dieron libertad a las mujeres y a los niños de aquella ciudad. Así es que los mandó a apacentar Jacob a sus hermanos, a los hermanos de José, las ovejas. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Versículo 13. Y dijo Israel a José. Yo quiero hacer un comentario sobre cuando el cambio de Jacob a Israel. La palabra, cuando se usa Israel, está hablando de un reino especial, de una nación especial, la nación de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo está mirando como un pueblo, aunque apenas es una familia. Recuerden, Dios le cambió el nombre a Jacob. Entonces, cada vez que dice Israel, se está refiriendo a Jacob, pero ya como a una nación. E Israel le dijo, ¿a quién le dijo? A José, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Aquí observamos
cuál era el trabajo de José. El trabajo en la familia era, ¿cómo están? Ves a ver cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, prácticamente, si están bien cuidadas, si están pariendo, si están multiplicándose. Dice, y tráeme respuestas. O sea, yo necesito saber. ¿Por qué? Porque Jacob le tenía plena confianza a José y lo enviaba, porque él iba a hacer el trabajo. Y los fue a buscar, pero no los hallaba. Versículo 15 dice, y los halló un hombre andando él errante. Voy a repetir el versículo 15. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Miren qué texto tan especial y tan específico. Porque aquí el que va a buscar a sus hermanos es él, es José. Pero él no encuentra a sus hermanos, inclusive la palabra donde dice que andaba errantes, andaba un poco perdido. No porque no supiera dónde estaba, sino porque no sabía dónde encontrar a sus hermanos. Y el texto dice que él fue hallado por un hombre. Dice, y lo halló. O sea, alguien, un hombre, halló a José. Eso es importante porque este hombre es como una aparición de repente. Y los estudiosos y maestros de la Biblia entienden y explican que esto fue algo, una providencia divina que Dios dio a José para ubicarlo, por lo que la respuesta que le da. Repito, el versículo 15 dice, y lo halló un hombre andando él, o sea, hablando de José, errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Repito, José fue hallado por un hombre. Y se entiende que ese hombre apareció ahí como una providencia de Dios para darle información a José. Entonces el hombre le busca a José, le pregunta a José, ¿qué buscas? Versículo 16, José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Observen eso. ¿Cómo José se daba cuenta que aquel hombre sabía dónde estaban sus hermanos? Y le ruega que le diga dónde están apacentando. Realmente este hombre que aparece es un hombre especial. No sabemos quién es. No dice la Biblia que sea un ángel. No dice la Biblia que sea una teofanía. Pero este hombre encuentra a José, que andaba errante buscando a sus hermanos, y le pregunta, ¿qué buscas? Y José le dice, busco a mis hermanos y dime dónde están. ¿Dónde se encuentran apacentando? O sea que José de alguna manera sabía que este hombre sabía. El 17, aquel hombre le contesta a José y dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. El versículo 17 va a ser el último versículo de este video. El resto del capítulo lo miraremos en el segundo video. Pero, ¿qué nos dice esta historia bíblica exegéticamente en los primeros 17 versículos del capítulo 37? Lo primero que nos dice es que Jacob se había quedado exactamente en la tierra donde habitaron su abuelo y su padre Isaac, su abuelo Abraham y su padre Isaac, y también fue la tierra donde le indicó Dios que debería de estar. Y la historia se desarrolla en los hermanos en los hijos de Jacob, pero toma principalmente el nombre José, porque José es de características especiales, dotado de una manera muy recta que Jacob le tiene confianza, y la Biblia usa el término de que Jacob amaba más a José que a sus hermanos, pero lo amaba, ¿por qué? Porque
sus hermanos tenían mala fama, tenían malas decisiones, y José era recto y llevaba información fidedigna, correcta a su padre, y Jacob le tenía mucha confianza, aparte que Jacob sabía que José tenía unas características de distinción y que él entendía porque él también vivió en los tiempos de su crecimiento con Esaú, que él era persona de diferentes características con relación a Esaú. Así es que él entendía esto y él estaba teniendo cuidado e invirtiendo tiempo en la confianza y la educación de José porque él miraba cosas muy buenas en José. Y sus hermanos eran trabajadores, cuidaban el rebaño, pero hacían algunas cosas contrarias no muy agradables a los ojos de Jacob, y sus hermanos no les gustaba que quisieran que José le informara a su padre. Entonces no lo aborrecían, no apreciaban la presencia de José cuando él estaba entre sus hermanos, porque decía todo a su padre y no le podían hablar pacíficamente. ¿Por qué? Porque no lo querían a su alrededor por la información que él daba. Y nos dice que él tuvo unos sueños donde los sueños indicaban que el líder iba a ser José. Y eso causó que más aborrecimiento tuvieran, pero tenían envidia porque entendían que era una realidad que se avecinaba. Los hermanos de él lo entendían y a Jacob también le sorprendió, pero lo meditaba. ¿Por qué? Porque así iba a ser. Y aconteció, estoy hablando del mensaje exegético, que un día sus hermanos fueron enviados a apacentar las ovejas hasta la tierra de Siquem, y después Jacob envió a José a que fuera a mirar cómo estaban sus hermanos y cómo estaba el rebaño. Cuando los andaba buscando, no los hallaba, andaba errando buscándolos, y un hombre muy especial que no sabemos quién es apareció, un hombre que sabía lo que necesitaba saber José, y José le pregunta: dime dónde están para que yo vaya con mis hermanos. Y aquel hombre sabía, y se cree que es una provisión de Dios, y los halló. Después de que recibió la información de ese hombre, Jacob los halló. Hermenéuticamente, ¿qué principios encontramos que podamos extraer en la vida actual? Bueno, que en una familia de todos los hijos puede haber una persona, un hijo que sea distinguido, que Dios lo haya dotado de diferente manera, y que sea más recto, que sea más justo. No necesariamente que sea mejor que los otros, pero que tenga características especiales al cual se le pueda tener toda la confianza y se le puedan hacer preguntas y que él conteste con verdad. Y lógicamente a nuestros hijos que en ocasiones no nos dicen toda la verdad, tener un hermano que diga la verdad de todo lo que ellos hacen, pues no es muy agradable a ellos. Más sin embargo, cuando un hermano o uno de nuestros hermanos, Dios lo dota de ciertas características especiales, nosotros debemos de agradecer a Dios y también, digamos, como lo he dicho en otros videos, someternos a esa autoridad espiritual para ser protegidos espiritualmente a través de aquello que Dios está dando a la familia a través de un hermano, como en esta ocasión la familia de Jacob lo hizo con José. Dios le dio características especiales a José. Sus hermanos tenían una fama equivocada, entonces José decía la verdad. Siempre es necesario decir la verdad. Eso es un principio fundamental de todos los tiempos, y especialmente en este tiempo donde hay tanta mentira y tanta desconfianza. La verdad es necesaria. Ahora, bien, un hijo es amado siempre. Jacob no despreciaba a sus otros hijos, pero no estaba de acuerdo con la fama que tenía. Entonces él invirtió tiempo en José. Y era José quien le tenía la confianza con relación de ir a mirar cómo estaban sus hermanos y cómo estaban el rebaño. Y cuando un hijo le da la confianza a sus padres, o que sus padres pueden confiar en un hijo plenamente, es una relación que crece para mucha bendición. Si nosotros tenemos hijos y esos hijos nos
les podemos tener confianza y ellos nos tienen confianza a nosotros. Son relaciones de mucha bendición, porque allí lleva Dios bendición. ¿Por qué? Porque no existen las mentiras. Siempre se requiere la verdad. ¿Qué es lo que no debemos de creer en esos mensajes que de repente se dan, que son contrarios a la Biblia? Mucho se escucha, al igual que lo que se escucha de Rebeca e Isaac, que Jacob hacía menos a sus otros hermanos. Eso no es bíblico, no es correcto, no es agradable delante de Dios menospreciar a otros hijos y amar a otros. ¿Por qué les digo esto? Porque no es bíblico, no es recto. Aquí está todo en que los hermanos tenían mala fama, tomaban malas decisiones. Entonces Jacob estaba invirtiendo tiempo y se estaba dedicando al muchacho del cual miraba que era poseedor de la confianza que se requería para el desarrollo de la familia y la protección de la promesa. Jacob ama a todos sus hijos. Les recuerdo algo. Rubén mismo había tenido relaciones con una de sus concubinas y no hizo nada en contra de Jacob. Jacob aquí está, aquí lo tiene. No lo desechó, no lo odió. Rubén es el hijo mayor y está con ellos. Eso es una muestra de que Jacob no hacía nada en contra de sus hijos y que él los amaba a todos y cuando cometían errores los perdonaba. Pero no estaba de acuerdo ¿con qué? Con que tuvieran mala fama y que sus decisiones fueran erradas. Y por eso tenía inclinación en tener la confianza con José. Y José tenía distinciones espirituales que nos va a mostrar la Biblia que así es, porque José va a ser la pieza, la persona especial que Dios va a usar para proteger a toda la familia. Así es que no creamos que Jacob tenía predilectos o tenía hijos favoritos. Eso no es así, sino es por las características de los hijos que él hizo eso por la necesidad de hacer lo correcto delante de Dios y proteger la promesa y la familia. Así es que mi deseo es de que tu familia sea protegida también por Dios, que dentro de tu familia sea alguien dotado por Dios con características especiales que bendiga a la familia. Si eres tu papá, si eres tu mamá, excelente. Si es tu hijo mayor, es súper excelente. Si es tu hijo menor o el del medio, excelente. Quien quiera que sea. Pero el resto de la familia debemos agradecer a Dios por esa bendición. Te bendigo y te espero para el próximo video. Bendiciones.